Hola, mi nombre es Natanael y en esta ocasión seguiremos hablando acerca del Génesis, específicamente sobre la historia mítica de Caín y Abel. Antes de comenzar, quisiera recordarles que esta historia se encuentra en el libro de Génesis capítulo 4, también de que el libro de Génesis se encuentra dividido en 50 capítulos, de los cuales vamos a dividir en dos partes. Los primeros 11 combinan historias míticas, primitivas, sobre el relato de la creación del mundo, los primeros seres humanos, la caída y la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Esto desde la perspectiva cristiana. Abel, asesinado por parte de su hermano Caín, el arca de Noé, la torre de Babel. Los últimos 39 capítulos contienen historias sobre los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y relatan, entre otras cosas, la elección por parte de Dios a Abraham, que a través de este hombre los pueblos que seguirían tomarían una tierra prometida, bendecida obviamente por Dios. El libro termina con los descendientes de Jacob en Egipto, donde se establecen y tienen una buena relación con Faraón. La historia de Caín y Abel se narra de la siguiente manera. Su nombre será Caín, y el significado de Caín es posesión. Y nuevamente Eva parió un hijo. Su nombre fue Abel, que significa aliento de vida. Caín fue labrador de la tierra y Abel pastor de rebaños. Construían altares y encendían fuego sobre ellos. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, así como Caín también trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y miró Dios con agrado a Abel, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué te molestas? Si bien hicieres, ¿no serías ensalzado? ¿Cuáles son las inconsistencias del texto? Errores anacrónicos. Según el arzobispo James Urquhart de la iglesia irlandesa, realizó un cuidadoso estudio de la Biblia, a la cual llegó a la conclusión de que la Tierra había sido creada un 23 de octubre del año 4004 a.C. Si uno desea leer de manera literal estos textos, estas historias, tanto de hombres y mujeres como Adán y Eva, Caín y Abel, y creen que existieron, no tienen ninguna duda sobre eso, están en todo su derecho. Pero en lo personal, creo que si tomamos de manera literal estas narrativas, nos daremos cuenta de que hay muchas inconsistencias. El texto presenta muchos problemas. El primer punto es que los primeros seres humanos sobre la faz de la tierra, según el texto bíblico, son Adán y Eva. Luego viene Caín y Abel. ¿Cómo puede ser que Caín y Abel hayan dominado el cultivo y el pastoreo, cuando a la humanidad le llevó miles de años dominarlo? La historia nos cuenta que hace aproximadamente unos 12.000 años atrás, antes de Cristo, durante la época del Neolítico, surge esta idea de la agricultura, donde los pueblos empiezan a ser sedentarios y esto transforma por completo la vida humana. En este primer punto podemos observar un error anacrónico. Segundo error. En el versículo 17 nos narra la historia bíblica de que Caín es desterrado por parte de Dios y que, lejos de su primer hogar, conoce a una mujer. Si Caín y Abel era la segunda generación de la humanidad sobre la faz de la tierra, ¿con quién se casó Caín? Si ellos eran los primeros seres humanos sobre la tierra, ¿de dónde sale esta mujer? Tercer error, según mi parecer. En el versículo 8, Caín le dice a su hermano, salgamos al campo. ¿Por qué dice salgamos al campo? ¿Estaban dentro de una ciudad y necesitaban salir al campo? ¿Por qué dice Caín, o tiene que aclarar esto a su hermano, a dónde tienen que salir? ¿Existen otros mitos semejantes al de Caín y Abel? Sí existe uno. Se menciona una disputa entre diosas encargadas sobre el grano y otra llamada Ashnam, la diosa del ganado, llamada Langar. Un problema similar mencionado entre Enmensh y Enten, que están encargadas de la vegetación, bosques y campos. Y el otro está encargado de la cosecha, la agricultura y de los animales y el ganado, los cuales tuvieron una gran disputa. Esto tiene que ver mucho con el paralelismo de Caín y Abel. Si el relato de Caín y Abel no son históricos, ¿por qué es necesario seguir leyéndolo? ¿Qué nos puede enseñar este relato que se escribió hace miles de años para el mundo de hoy, para el mundo nuestro? Primero, aunque no hayan existido históricamente Caín y Abel, tuvo que haber existido un Caín y un Abel. Me explico. El hecho de que un familiar directo asesine a su propio hermano, alguien pudo haberse preguntado por qué suceden estas cosas. Y es allí donde este relato de Caín y Abel cobran sentido. Las historias tienen un poder con el cual pueden decodificar mensajes trascendentales, con el propósito de dar respuestas a los interrogantes del presente. 2.
Los nombres de la Biblia no son decorativos, sino que esconden un significado trascendental detrás de cada uno de ellos. Caín, por ejemplo, significa adquirido o comprado. En cambio, Abel significa un soplido, algo efímero. Caín representa todo aquello que hemos comprado o que hemos adquirido por nuestros propios esfuerzos humanos, o que creemos haber logrado con nuestras propias fuerzas o méritos, sin la ayuda de nadie, sin la intervención de nadie. En cambio, Abel representa todo aquello que es bonito pero pasajero, todo aquello que es puro pero fugaz. En el versículo 25 de Génesis nos narra de que Eva vuelve a tener un hijo varón, el cual lo llaman Sheth, que es el regalo de Dios. Esto es como un consuelo de parte de Dios para Eva. Es como aquel hijo que reemplaza a Abel. El relato de Caín y Abel nos cuentan sobre la historia del primer fratricidio de la humanidad. Los autores dejan esta historia para que nosotros en el presente las evitemos. La historia de Caín nos recuerda de que todos llevamos un asesino en nuestro interior, ya sea pasivo o activo, que convive con nosotros. Caín sigue vivo, errante, como muerto en vida y continúa gozando de los derechos humanos. La historia nos recuerda de que Caín también es argentino. Si nos remontamos al pasado de nuestra historia, podemos observar un oscuro y sangriento capítulo. Las guerras civiles, la guerra entre unitarios y federales, el terrorismo subversivo, el terrorismo de Estado, centros clandestinos de tortura, hijos desaparecidos, guerra de Malvinas. Todas estas etapas de nuestra historia personal como argentinos reflejan una nueva expresión de fratricidio. ¿Y vos, qué pensás de todo esto?